Voy a estar dirigiendo durante 10 temporadas a los mejores equipos del mundo y tendrán una serie de objetivos a cumplir, y luego al final de cada vídeo haremos un recuento de los títulos que hayamos conseguido para hacer una clasificación y ver qué equipo reina en esta serie, con la condición, eso sí, de que si un jugador del equipo gana el Balón de Oro se sumará automáticamente un punto al equipo. Y por supuesto, si quieres añadir alguna norma a esta serie, te invito a que me lo dejes por los comentarios. Y es que el equipo para este vídeo será el Real Betis Balompié, con el objetivo de destronar al Real Madrid y al FC Barcelona, aunque para ello tan solo tendremos 16 millones de euros, pero en 10 temporadas podremos mejorar al equipo y desarrollar a grandes talentos como la joya más importante del Real Betis, Jesús Rodríguez. Y es que por aquí tenemos los objetivos que vamos a tener en estas 10 temporadas con el Betis, donde tenemos que vender a un jugador del once inicial en cada temporada hasta que ganemos la Champions League. Tendremos que aceptar cualquier oferta del Barcelona y del Real Madrid hasta que ganemos la primera liga de Sport. No podremos vender a la auténtica cabra del fútbol, Anthony Dos Santos. Y por supuesto, hablando de Goats, tendremos que ganar un Balón de Oro. Y es que lo primero que vamos a hacer va a ser pasar este 4-3-3 ofensivo con Isco, Giovanni Lo Celso en el centro del campo. Por banda izquierda vamos a tener a la joya del Betis, Jesús Rodríguez, el Balón de Oro Anthony por banda derecha, y tendremos como referencia al Cucho Hernández. Pero ahora tenemos que reforzar la portería y la defensa, pero antes tenemos que fichar a Anthony, que está cedido, por lo que vamos a intentar un intercambio con el Chimi Ávila. Y hoy lo tenemos, conseguimos cerrar el fichaje de Anthony Dos Santos para el Real Betis, aunque eso sí, ahora tan solo tenemos 9 millones de euros. Y es que el portero que me gustaría fichar es Álvaro Vallés, pero ya no se encuentra en el CC25, por lo que aquí tenemos las otras dos opciones que tengo para la portería. El primero es Robert Sánchez, que no está teniendo minutos en el Chelsea, y el segundo es Joan García, la promesa del Español, aunque para los dos vamos a necesitar bastante dinero, así que vamos a empezar por recuperar a Rui Silva y vamos a vender a uno de los tres laterales derechos, y por el que más dinero podemos sacar es Youssouf Sabaly, que además ya tiene 31 años, y vamos a ceder a la joven promesa Ángel Ortiz. Y por aquí nos llega la primera oferta por Rui Silva, 21 millones del Newcastle United, así que aceptamos la oferta por el portugués, que junto con la venta de Sabaly al Chelsea logramos reunir 35 millones de euros que los vamos a usar en el fichaje de Joan García. Y es que con este fichaje hemos solucionado los problemas que teníamos en la portería y vamos a apostar por las jóvenes promesas de este Real Betis junto a los mejores jugadores Isco y Giovanni Lo Celso, ya que vamos a jugar al tiki-taka. Y es que el objetivo va a seguir metiendo al Betis en la Champions, así que comenzamos a simular la primera temporada. Y ojo a esto, chicos, porque después de media temporada el Real Betis está en quinta posición, y es que Jesús Rodríguez, que es nuestra gran apuesta, ya ha subido 3 puntos de media y lleva 4 goles, aunque eso sí, Marc Bartra ya ha bajado 3 puntos de media, y aunque las cosas están yendo bastante bien en el equipo, podemos mejorar nuestra defensa, por lo que acabamos incorporando a Eric García por 15 millones más Marc Bartra, que vuelve al FC Barcelona, y con esto logramos mejorar muchísimo la plantilla, y además que acabamos de ser elegidos como el manager del mes con el Betis. Y es que no es para menos, porque finalmente conseguimos la clasificación para Europa en esta primera temporada, aunque eso sí, en la Copa hemos caído en los 16avos de final y en la Conference League hemos caído en los octavos, pero hemos hecho una buena temporada, y eso sin duda ha sido gracias a los 21 goles del Cucho Hernández y a los 13 goles de Jesús Rodríguez, que ha conseguido subir 6 puntazos de media en una temporada, aunque la cabra Anthony no ha conseguido pasar de los 8 goles y Joan García ha conseguido subir 4 puntazos de media. Pasamos a la segunda temporada y esta es la plantilla del Real Betis, donde como ya sabéis tenemos que deshacernos de un jugador del once inicial y nos toca a Fermín Trujillo, el lateral derecho del Betis. Sinceramente no me duele en absoluto vender a Héctor Bellerín, y ojo porque el Chelsea viene con todo a por Anthony, pero no le podemos vender, y ahora tenemos mucho trabajo para hacer reforzando los laterales y la defensa. Y es que finalmente hemos puesto a 9 jugadores en la lista de transferibles, y después de realizar las ventas de todos los jugadores hemos reunido 144 millones de euros que vamos a gastar para fichar a la joven promesa Dean Huijsen, que nos mejora mucho la defensa, pero aún tenemos que reforzar los dos laterales. Y es que por aquí tenemos las dos incorporaciones para reforzar los laterales del Betis. Tenemos por banda derecha a Benjamin Henry y a Álvaro Carreras por banda izquierda, pero aún nos quedan 50 millones de euros, por lo que negociamos con el Atlético de Madrid para cerrar la bomba de este mercado de fichaje. Y es que acabamos cerrando la incorporación de Pablo Barrios para el centro del campo. Es que ahora sí, esta es la plantilla definitiva para el Real Betis en la segunda temporada, y es que además he traído como suplente del Cucho Hernández a Tierno Barri del Villarreal, y lo único malo de la plantilla es que Isco ya tiene 33 añazos, pero no importa porque tenemos a Iker Losada como suplente, y como no tenemos ofertas ni del Real Madrid ni del Barcelona, podemos simular esta segunda temporada. Y ojo porque ahí lo tenemos, finalmente después de 2 temporadas el Betis se logra meter en la UEFA Champions League por encima del Sevilla, su mayor enemigo, aunque eso sí, muy lejos del que es el Barcelona, pero lo que importa es que hemos conseguido el objetivo de meter al Betis en la Champions, y eso sin duda ha sido a la auténtica cabra del deporte Anthony, que ha sido nuestro máximo goleador, a los grandes números de Pablo Barrios y a los grandes números de Jesús Rodríguez. Eso sí, Isco ya ha bajado bastante la media, aunque tenemos a Álvaro Carreras que ha subido los 83, pero sin duda alguna el mejor jugador de toda la plantilla es el colombiano Cucho Hernández. Pero tenemos que vender a un jugador del once inicial en esta tercera temporada. ¿Qué va a ser Isco? No me lo puedo creer, tenemos que vender al mejor jugador de la plantilla, aunque pensándolo bien,
Isco ya tiene 34 añazos, así que realizamos la primera venta de esta tercera temporada. Y es que ahora tenemos 122 millones de euros. Y es que aquí tenemos las dos opciones para este Real Betis. La primera es la de Arda Güler y la segunda es la de Brahim Díaz, que costaría bastante menos dinero, pero también tiene menos potencial. Y es que tenemos que ganar la liga cuanto antes para no tener que vender jugadores a Real Madrid y a Barcelona, por lo que vamos a ir a por el mejor, que es Arda Güler. Y acabamos incorporando al fichaje más caro de la historia del Betis, aunque ahora tan solo nos quedan 21 millones, pero tampoco creo que podamos reforzar mucho con ese dinero. Y es que tenemos muchísimos jugadores por encima de los 80 de valoración, y como seguimos sin tener ofertas del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, simulamos esta tercera temporada con el Betis. Y ojo, porque volvemos a lograr la clasificación para la Champions, muy lejos todavía del Real Madrid, que solo ha perdido 2 partidos esta temporada. Y también hemos caído en los 16avos de la Copa del Rey, pero todo tiene una explicación. Y es que este Real Betis ha llegado hasta los cuartos de final de la Champions League, donde hemos caído contra el Manchester City, que ha acabado siendo el ganador de la Champions. Muy buena Champions de este Real Betis, gracias a los 24 goles del Cucho, que ha subido un punto de media, a los 14 goles de Anthony y a los 14 goles de Tierno Barry. Además, Arda Güler ha subido 3 puntos de media, y uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro en este Betis es Jesús Rodríguez, que tiene potencial para destacar. Pero esperad un momento, gente, Álvaro Carreras tiene 87 de media. Si no me equivoco, le fichamos con 82 o algo así, aunque eso sí, no hemos ganado ni la Liga ni la Champions, por lo que volvemos a tirar de la ruleta en esta cuarta temporada. No me lo puedo creer, baja durísima para este Betis. Y es que empezamos la cuarta temporada vendiendo nuestro portero Joan García. Y ojo, porque no va a ser el único problema que vamos a tener en esta cuarta temporada, porque el Fútbol Club Barcelona quiere recuperar a Eric García, y como no hemos ganado ninguna Liga EASport, le tenemos que decir adiós a nuestro central Eric García. Vale, gente, pues ahora sí que tenemos mucho que reforzar en este Betis, y veremos si nos queda algo de dinero para reforzar el banquillo, porque recordad que tenemos 3 competiciones, pero lo bueno es que tenemos 200 millonazos de euros. Y ¿sabéis qué? Si tenemos que ganar la Liga al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid, no queda más remedio que quitarles jugadores. Y ojo, porque cerramos un acuerdo con Carlo Ancelotti para incorporar finalmente al mejor portero del mundo, Thibaut Courtois. Y lo bueno es que todavía nos quedan 190 millones de euros, así que vamos a ver qué tiene el Barcelona en defensa, porque tienen a Ronald Araujo, que vale 100 millones de euros, y además también nos vendría genial reforzar el centro del campo, y tenemos a Fermín con 84 de valoración. Y es que finalmente incorporamos a Ronald Araujo por 130 millones de euros, por lo que tenemos que descartar el fichaje de Fermín Trujillo, y sinceramente viendo la plantilla poco podemos mejorar en este Betis. Pero Lo Celso sí que tiene ya 31 años, así que utilizando a Marc Roca como intercambio más 40 millones de euros, fichamos a Iván Illich. Y ahora sí, con esta plantilla tenemos que ganar ya como sea nuestro primer título, y por aquí lo tenemos. No me lo puedo creer, después de 4 temporadas el Real Betis por fin gana su primer título, por lo que ya no tenemos que aceptar ofertas, y vamos a ver el resto de competiciones, porque tenemos el segundo título 2-1 en la Copa del Rey. Y es que hemos quedado entre los 11 primeros en la clasificatoria, pero hemos caído en los octavos de final en penaltis contra el Arsenal. Temporada increíble después de gastarnos más de 200 millones de euros, y ojo con Anthony, que sigue subiendo de media. Y es que aquí tenemos a nuestro máximo goleador esta temporada, y el Pucho Fernández ha marcado 41 golazos, y Jesús Rodríguez ya ha subido a los 83 de media. Aún así no hemos conseguido ganar la Champions League, así que toca vender a uno de estos jugadores, y le va a tocar a Iván Illich esta temporada. No me lo puedo creer, tan solo un año ha estado en el Real Betis, y vamos a ir con todo por Pablo Gavi. Ya sabéis que fue canterano del Real Betis, así que reventamos el mercado de fichajes con la incorporación de Pablo Gavi, pero todavía podemos mejorar el banquillo con el fichaje de Samuel Chukwueze, y ahora ya no tenemos dinero para mejorar más esta plantilla del Betis, por lo que vamos a ver si podemos ganar ya la primera UEFA Champions League. Y ojo, porque hemos vuelto a ganar la Liga EASports, y esta vez con 93 puntazos, pero es que además también nos hemos llevado la Supercopa de España. Pero en la Copa del Rey hemos caído en los cuartos de final, y vamos a ver si tenemos ya la primera UEFA Champions League. No me lo puedo creer, se la ha llevado el Bayern de Múnich. Lo importante es que ya tenemos al Cucho en 89 de valoración, a Arda Güler con 88, pero sin duda lo más importante es la gran promesa de este Betis, Jesús Rodríguez, 86 de valoración. Pero necesitamos más goles para ganar la Champions, y es que la venta para esta temporada va a ser la de Thibaut Courtois. No me importa demasiado, ya tiene 37 años y acaba contrato a final de la temporada. Y es que por aquí tenemos los dos fichajes para esta temporada. Iremos al sustituto de Thibaut Courtois, que va a ser Diogo Costa, el portugués, y tenemos a otro portugués como Antonio Silva para la defensa. Y así sería la plantilla definitiva del Betis en esta sexta temporada, así que vamos a ver si ya podemos ganar la primera Champions League. Y esta vez sí que hemos podido derrotar al Arsenal en los octavos de final, pero es que en los cuartos de final hemos derrotado al Real Madrid para derrotar al Olympique de Marsella en las semifinales. Y efectivamente ahí lo tenemos, el Real Betis va a jugar la final de la Champions contra la Juventus de Turín, pero es que además nos hemos llevado la Liga EASports, la Supercopa de España contra el Fútbol Club Barcelona y la Copa del Rey contra el Sevilla. Si ganamos esta Champions League ya no teníamos que vender a ningún jugador el resto de temporadas, pero tenemos al equipo totalmente reventado. Y no me lo puedo creer, ganamos 2-0 con goles de Pablo Gavi y de la cabra Anthony. Ahí está, porque no
no podíamos vender al brasileño. Y es que vamos a estar muy atentos al Balón de Oro porque el Cucho Hernández ha marcado 49 golazos, ya había marcado 24, pero es centrocampista y no cuenta. Y es que esta es la plantilla del Betis para la séptima temporada, donde apenas podemos mejorar nada. Y empezamos la séptima temporada ganando la Supercopa de Europa. Y es que aquí lo tenemos a 3 jugadores del Betis nominados al Balón de Oro, que finalmente va a ser para el Cucho Hernández. Pues con esto cerramos otro de los objetivos que teníamos, así que ahora nos podemos centrar en conseguir el máximo número de títulos. Y es que empezamos perdiendo la Liga eSports contra el Real Madrid, tampoco la Supercopa de España, ni tampoco la Copa del Rey, no nos llevamos ningún título. Aunque eso sí, ahí está, nos llevamos otra vez por segundo año consecutivo la Champions. Y esta es la plantilla para la octava temporada, donde hemos fichado a Rico Lewis, y ya será la última temporada del Cucho Hernández, que ya tiene 32 añazos. Y ahora sí, volvemos a ganar la Liga eSports, pero es que además también nos hemos llevado la Supercopa de España y otra vez la UEFA Champions League, esta vez 1-3 contra el Milan. Y entramos en la novena temporada, y pese a que tenemos un auténtico equipazo en este Betis, tenemos que mejorar el delantero centro, y el sustituto del Cucho Hernández va a ser Samu Morodion, y esta va a ser la plantilla para las dos últimas temporadas. Y es que en la novena temporada no nos hemos podido llevar la Liga eSports, pero sí la Supercopa de España contra nuestro máximo rival, la Supercopa de Europa contra el Tottenham, y esta vez no hemos podido ganar la Champions League. Y es que Gavi ya es el mejor jugador de la plantilla del Betis, y Samu Morodion ha conseguido marcar 32 goles. Pero no pasa nada, porque en la última temporada sí que ganamos la Liga con 100 puntazos y tan solo 2 derrotas. También nos llevamos la Supercopa de España, la Copa del Rey contra el FC Barcelona y la UEFA Champions League contra el Nápoles 2-3, después de eliminar a nuestro máximo rival en las semifinales. Y es que todo ha sido gracias a los 41 golazos que ha marcado Pablo Gavi en esta temporada. Pero aún así nos hemos quedado con solo 18 títulos. Así que espero que os haya gustado este dirigiendo 10 temporadas al Real Betis en FC25. Dejadme por los comentarios cuál queréis que sea el siguiente equipo, y no olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción.